Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos arrancando Estudio Político. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Mariana? ¿Qué tal, Germán? Muy buenas noches para todos. Bueno, la idea, como siempre, es que ustedes escuchen todas las voces en este programa. Bueno, muchos temas durante toda esta semana, temas de la actualidad, de la política a nivel nacional, da para toda la Argentina. Rápidamente vamos a saludar a nuestros invitados del día de hoy. Comenzamos con Guillermo Castelo, ¿cómo le va? Buenas noches. Sebastián Puglisi, Horacio Tetamanti. Bueno, y por este lado, Eduardo Romanín, Silvia Chumilla, y como cada programa nos acompaña nuestro compañero Javier Germinario. Bienvenidos a todos. Bueno, hoy es un día muy especial. Recién lo referenciábamos en el noticiero, los 40 años de una fatídica noche en Mar del Plata, conocida por todos como la Noche de las Corbatas. Este es un programa también de actualidad, por eso queremos hacer una alusión al respecto. Exactamente, aprovechamos a Romanín, abogado laboralista, una breve reflexión. En este caso nosotros teníamos, en la época de la primera dictadura, una agrupación de abogados combativos contra lo que era la dictadura, que se llamó Asociación Gremial de Abogados. El 80% de los colegas que desaparecieron en la Noche de las Corbatas eran miembros de la Asociación Gremial de Abogados. En mi caso, yo, como secretario general de la Gremial de Abogados, estaba exilado en esa época en Venezuela, y cuando recibí la noticia, por supuesto, me llenó de dolor y de bronca y de impotencia, porque en ese momento no podía hacer nada. Fue un acto que efectivamente consagró un ataque contra la profesión y contra los abogados que defendían a los trabajadores, que marcó quizás el signo de lo que fue la dictadura militar, ¿no? Efectivamente fue un golpe contra los trabajadores y el pueblo en su conjunto, y contra aquellos abogados que, a pesar de la leyenda, efectivamente consagraron su tarea a defender la justicia y a convertirse en auxiliares de justicia. Centeno, Fresneda, con su mujer Mecha, que era entrañable, Alaiz, en fin, todo el conjunto de colegas que entregaron su vida en ese momento, hoy nos simbolizan a los abogados cuál es el camino que tenemos que seguir. Muy bien, gracias, Romanín. Muchas gracias. Bueno, nos metemos en uno de los temas de actualidad, ¿te parece? Sí, claro, cómo no. En la semana hubo de todo, De Germán, todo. Llegó el tren y mira lo que pasó. ¿Una promesa cumplida o un triste consuelo? La reanudación del servicio de trenes a Mar del Plata trajo más interrogantes que pasajeros. Por un lado, una llamativa foto oficial sin la autoridad principal de la ciudad, pero sí con candidatos y hasta algún colado. Y casi al mismo tiempo, el gobierno local difundiendo otra imagen sin presencias provinciales o de la nación. Bueno, no estaba el intendente, no estaba el anfitrión, Sí. y eso dio para hablar de todo, más allá que después el intendente en algunas declaraciones dijo que la relación con Vidal era excelente. Entendemos que están en campaña, pero llamó mucho la atención, ¿o no? Sí, el informe habló de un colado. Hay que Sí. preguntarle a que lo tenemos aquí, si estaba invitado o no a la foto, Castelo. Pero por supuesto, eso colado me llamó mucho la atención. No, estaba por supuesto, hicimos el último trayecto del tren desde Viboratá, que nos subimos junto al resto de los candidatos, y a María Eugenia Vidal, estaba también Dietrich, y había algunos dirigentes de Mar del Plata, como Vilma Baragiola. Nos subimos al tren en Viboratá, hicimos todo el recorrido y llegamos ahí Ahora y yo fuimos a parar la foto. entiendo que están en campaña, que están los candidatos, eso es lógico, pasa en todos lados. Sí. Pero no está el intendente, ¿por qué? ¿Hay que despegarse el intendente? ¿Qué es lo que están haciendo? No sé cuál será la estrategia del gobierno nacional, el gobierno provincial o local. El intendente estaba ahí, efectivamente, no estaba en el momento donde ustedes vieron la foto recién y la pequeña conferencia de prensa que se dio, pero el intendente estaba con su equipo, sacó algunas fotos, las hizo públicas también. Me parece que es una cuestión puramente organizativa, que poco a poco recién arranca la campaña, hay equipos nuevos de campaña que están organizando recién ahora. La campaña todavía no ha empezado, formalmente empieza la semana que viene, así que me parece que son detalles que hay que ir ajustando con el tiempo. Pero no hay que ver fantasmas de ningún tipo. ¿No será que para la gobernación, que es la que maneja esto, organiza esto, el intendente de Mar del Plata es impresentable? Pregúntenselo a la gobernadora. Preguntamos a vos, que sos el vocero de la gobernación. En este Yo caso. no me animaría a dar ese calificativo. Me parece, vuelvo a repetir, que son cuestiones organizativas que poco a poco, con el transcurso de estas dos, porque no es una sola campaña, son dos campañas. Tenemos las PASO primero, tenemos las generales después, cosa que yo después quiero agregar algo, ¿no? Me parece que las PASO así como están no sirven uno de los temas que vamos a hablar. absolutamente nada. Yo he presentado un proyecto de ley justamente para derogar por lo menos la obligatoriedad de las PASO, pero me parece que son cuestiones de campaña, que acabamos de cerrar las listas la semana pasada, estamos recién organizando la campaña a nivel nacional, local y provincial. Me parece que son cuestiones puramente organizativas que poco a poco se van a ir, digamos, suturando y manejando con más delicadeza. Ocurre que era una inauguración. Entonces, decir que una inauguración es un acto de campaña también me parece que puede ser tomado por la ciudadanía, digamos, como algo especulativo.
¿Hay algo de positivo, Puglisi, en esto, la llegada del tren? Porque muchos habló y dijo, sí, viene el tren, pero va a tardar en realidad 7 horas, casi más de lo que tardaba antes. ¿Qué análisis puede hacerse al respecto? Y la verdad que es positivo, ¿no? Que el tren vuelva a correr después de 2 años y medio, que una 12 localidades, es decir, tiene 12 paradas el tren. Me parece que es absolutamente positivo para los marplatenses. Con alguna demora más de lo que estaba previsto. Ahora en estos días están diciendo que todavía queda una etapa más de reparación y se va a cortar 1 hora la duración del viaje. De todas maneras, claro que es positivo para la ciudad que vuelva a correr el tren, por supuesto. Hace falta mucha inversión. Agrego a lo que decía el compañero Puglisi, que se necesitan invertir 1.500 millones de pesos más de acá a 1 año, 2 años, justamente para bajar 1 hora el lapso, el tiempo de recorrido. Es decir, hubo durante 15 años nula inversión pública en el tren y ahora hay que de a poco ir llenándola, ir mejorando el sistema. Pero el sistema por lo menos salió, llegó y ahora hay que ir mejorándolo con el tiempo, ¿no? Y a base de poner dinero, digamos, no hay otra forma, de invertir. Y es una buena oportunidad para viajar a menor costo de lo que la gente está viajando en el transporte público, en el micro, ¿no? Ojalá que siga el 1 de noviembre. La pregunta es esa, ojalá que siga. Aún con las falencias que tiene, las 7 horas y demás, ojalá que esto no sea un acto... Lo dijo María Eugenia Vidal, el tren vino para quedarse. Ojalá que permanente. Y Silvia, a ver, me gustaría Silvia Chumilla, como comunicadora también, ¿no? Que a lo largo de tantos años, seguramente, y muchos gobiernos, has visto durante campañas electorales muchas inauguraciones de obras. ¿Qué análisis puedes hacer al respecto? Inauguraciones de cosas que ya se habían hecho. Es cierto que las vías del tren tenían grandes problemas. Digamos que los trenes, los vagones, fueron comprados en la década anterior, en el gobierno anterior. Me alegro por todas las localidades que desde Constitución a Mar del Plata ahora tienen un contacto, porque eso es muy, muy importante para las pequeñas localidades, digamos. Lamento que se tarden 7 horas y pico, cuando en algún momento fueron 4 horas y un poquito. ¿Se acuerdan el eslogan? Por otro lado, me parece que tenemos que tener mucho cuidado de utilizar este tipo de cosas en las épocas electorales, porque no es justo, porque se está permanentemente buscando la ventaja, a ver cómo podemos aprovechar este momento para dar tal noticia o tal otra. Y algunas noticias tampoco son ciertas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del tren. Me alegro por el tren, la gente lo estaba esperando y sé que hay también mucha gente que quiere comprar sus pasajes. Ojalá esto sirva también para que venga más gente a Mar del Plata y ya que no tenemos fines de semana largos, por lo menos tengamos en el verano la posibilidad de que venga más gente, ¿no? Ahora, qué complicado todo, ¿no? Porque si pensamos hacia atrás, el menemismo terminó con los trenes, disminuyó la cantidad de los ferrocarriles, después hubo muchos anuncios, anuncio de tren bala, una tragedia en el medio. Hace 2 años se anunció también el tren, la llegada del tren, después no prosperó. 2 años antes también, el año 2013 también, con candidatos también se anunció la llegada del tren a Mar del Plata. Sin embargo, directamente tenemos una pesadilla con los trenes y con todos los gobiernos que van pasando. La Argentina está repechando una cuesta muy dura. Perdón, y con un Menem que es candidato también. Yo creo que la Argentina está repechando una cuesta muy dura a raíz de la década del 90, el desmantelamiento no solamente de las vías férreas, las vías navegables, los buques, los transportes, la logística. Yo creo que fue una buena noticia la llegada del tren. Y más allá de la especulación puntual, si se debió hacer antes o después, yo creo que se hizo cuando se pudo. Hay algunas voces que dicen que se podía haber hecho antes. Lo hecho que se hizo. Lo que sí, estamos en un programa político y creo que la ausencia del intendente es un dato para ver, porque atrás, y además del tren, hay una ciudad de 600.000 habitantes que tiene serios problemas. Y evidentemente esta ciudad tiene 2 angulares importantes, y tanto Arroyo como Baragiola son las puntas, digamos, fundamentales de este gobierno del PRO, y no verlas juntas preocupa. Preocupa verlos en una danza de por ahí arrumacos cuando buscan votos, de conflictos cuando buscan lugares en listas, una especie de dúo Pimpinela que realmente a veces uno no sabe si es amor o es odio el que las une, pero atrás no hay una historia de amor como el caso de los Pimpinela. Hay una ciudad con 600.000 habitantes que tiene muchas falencias y que más allá que obviamente es una buena noticia del tren, me parece que es importante que la ciudad sepa que necesitamos un gobierno coherente y necesitamos un gobierno que lleve y que pueda expresar un proyecto de ciudad que hoy no lo vemos con claridad, ¿no? Bien.
Mariana, Castelo dijo algo de las PASO hace un Exacto, ratito, ¿no? y fue un tema sin duda de la semana, porque si bien todavía no entramos de lleno en la campaña, como él decía, lo cierto es que se están cerrando algunos acuerdos y otros no tanto, porque de verdad, Germán, es que tendrían sentido las PASO si dentro de cada una de las listas pudiesen llegar quienes quieren llegar a competir, ¿verdad? Las PASito. ¿Hay paso o no hay paso? La justicia electoral le pasó el trapo a las PASO y acá va un repaso. En Cambiemos no hubo riesgo. La unidad se impuso de arriba para abajo, sin lugar para buena parte de la UCR y el arroyismo. En Unión Ciudadana quedó una de 6 propuestas y eso hizo estallar a Tetamanti y a Chepi. Ni respondimos antes, ni vamos a responder a la conducción de Fernanda Raberti de la Campo en el Mar del Plata. Eso hay que dejarlo bien claro. Raberta se quedó con todo. Mientras tanto, en AM, para variar, autorizaron a Rey a encabezar la lista tal como pretendía Bonifati. Entonces, sí habrá paso en AM. ¿Alguien se anima a decir qué pasa con las PASO? Yo paso. Bueno, a ver, Silvia Chumilla, ¿qué puedes decir? Vos quedaste en la competencia, digamos. Tetamanti quedó afuera. ¿Cuál es tu visión? A ver, Raberta, como dice el informe, Fernanda Raberta, hace 1 año y medio comenzó a nuclear a una serie de organizaciones políticas de Mar del Plata en el Frente para la Victoria y en Abrazo Ciudadano. Y que Abrazo Ciudadano fue el grupo en el que me metí yo. En este momento son 29. En la lista que quedó hay un integrante prácticamente de cada una de esas 29 organizaciones. Yo entiendo que la gente que queda afuera por distintos motivos, porque nunca estuvo en el Frente para la Victoria, por ejemplo, o por otros motivos, pueda estar enojada. Pero creo que es una lista que es representativa de la gente que trabaja, distintas actividades, los que han estado siempre militando y los que, como yo, hace 1 año y pico, en algún momento me di cuenta que no podía seguir angustiándome sola en mi casa y que necesitaba hacer catarsis y hacer algo por los demás. Y entonces fue que nos reunimos y nos juntamos, en este caso en Abrazo, y esto que te digo del Frente para la Victoria. Y la lista de Unidad Ciudadana son estas representativas entidades que están todas. A ver, siempre va a haber gente afuera y se comprende. La invitación es a que sigamos trabajando, porque no importa el lugar que estemos en la lista. Yo no me fijo ni... En realidad tenemos en los 3 o 4 primeros lugares de la lista nuestra gente absolutamente capaz. Quedaron varias listas afuera, ¿eh? Son varias, ¿Cómo? digamos, son varias listas que quedaron afuera que, según ellos, son representados justamente por Cristina Fernández. Eso lo decide la Junta Electoral, y hay que aclarar que Fernanda Raberta no está en la Junta Electoral, porque también hay información... Sí, se había dicho algo de eso, sí. Perdón, Claro, Silvia, que no es correcta. Pero yo creo que se desvirtúa el espíritu de la ley, porque la ley establece primaria, abierta, simultánea y obligatoria. Primaria porque no define cargos y no establece candidaturas. Sí. Abierta porque no solo votan aquellos que estamos afiliados a los partidos políticos, no votamos solo nosotros, sino todos los ciudadanos. Sí. Simultánea porque las candidaturas se definen en el mismo acto eleccionario, y obligatorias en 2 sentidos. Porque todos los ciudadanos entre 16 y 70 años votan, y además porque todos los partidos políticos tenemos la obligación de presentar la lista, aunque sea única, para obtener el 1,5% de los votos y poder acceder a la general. Entonces digo que me parece que se desvirtúa el espíritu, porque los partidos políticos, algunos, están encontrando 2 vericuetos a esta cuestión de primaria. Por un lado, o generan un propio espacio político distinto al que están para evitar la confrontación interna, o bien prohíben, vetan la confrontación dentro de un mismo partido. Me parece que esto es desvirtuar el espíritu de la ley, que en el 2009 se sancionó, se aprobó, justamente para que las cúpulas partidarias no fueran las que decidieran a dedo los candidatos. Me parece que en esto hemos retrocedido. Entonces yo creo que hay que mejorar esta ley, hay que ampliarla. Yo no creo que Estoy haya de acuerdo que con evitarla. vos. Y creo que en todo caso también hay que cambiar el reglamento de los partidos políticos si es que los integrantes de esos partidos quieren cambiarlo. Pero mientras está la reglamentación hay que cumplirla. Bueno, sí, pero Silvia, yo creo... A ver, Eduardo. Yo lo que pienso... Nos estamos olvidando de algo, ¿eh? Nos estamos olvidando quizás
Esto nace, las PASO nacen como consecuencia de lo que había antes de las PASO, que era el clientelismo o el punterismo. Entonces dicen, para terminar con los clientelismos, con los punteros y demás, vamos a las PASO. Era una manera de decir superadora. Con eso que se buscaba, ampliar las bases democráticas de los partidos, darle más participación a la gente, hacer de que la democracia se sintiese mucho más cercana del ciudadano. Sin embargo, el trayecto de las PASO desvirtuó totalmente esto. El nacimiento de las PASO a lo que hoy son las PASO, efectivamente marcan que la cosa no funcionó. El sentido que tenían no se plasmó. Hay 6 listas de las cuales todas tienen candidatos únicos, de manera tal que gastar 2.800 millones de pesos en estos momentos en Argentina para distorsionar el sentido de una elección, efectivamente nosotros, el Partido Socialista Auténtico, ha presentado un proyecto de ley que tiende a decir vamos a terminar, a derogar esta ley, esto absurdo, y a darle de nuevo algo que las PASO, quizás no queriendo, pero efectivamente provocaron o acentuaron, que es el nacimiento de los partidos políticos, la muerte de los partidos políticos. Cada vez menos importancia. Yo lo que creo, Eduardo, que es un paso atrás, porque el espíritu de las PASO, es la posibilidad de acentuar el ejercicio de los debates, de las ideas, de una ciudad que tiene muchos problemas, que necesita alimentarse de nuevas visiones. Y la verdad que no está, más allá que pueda ser perfeccionada o no, en la propia el espíritu de la ley, que yo acuerdo con el compañero acá, que realmente fue un paso adelante, porque todos, y hemos vivido, termino el razonamiento, termino mi razonamiento. El manejo de los padrones, y más que nadie lo sabés, creo que le ha dado una transparencia, que el mal uso de la herramienta no significa que la herramienta sea mala. Creo que acá ha sido desafortunado la decisión de clausurar una posibilidad de un debate de diferentes ideas y de incluso de confundir la parte por el todo. Es decir, acá hay un peronismo, por ejemplo, que yo trato de encarnar hoy, que de alguna manera se siente representado en la lista única, que no hay unidad porque hay diferentes visiones, y realmente la visión de la ciudad que un peronista puede ver de los problemas que hay, de vecinos que se inundan, de vecinos que tienen problemas de inseguridad, de la desocupación, de las ideas productivas, que han quedado calladas y han perdido la posibilidad de entrar en un debate que haya enriquecido justamente lo que nosotros, creo que sí es unánime para todos, Silvia, que es impulsar a Cristina en la forma más patente posible. Por eso digo para cerrar que en definitiva creo que se ha perdido una oportunidad importante. Creo que Raberta, que es un importante dirigente, ha cometido una decisión desafortunada y ha imposibilitado que mucha militancia se pueda expresar y que haya podido tratar de alimentar con mayor ideas un debate que hoy va a quedar de alguna forma truco. Pero lo que pasa es que si la herramienta en lugar de sanar, mata. No, pero no fue la herramienta, Eduardo. No fue la herramienta, sino el mal uso de la herramienta. Que las PASO, como están instrumentadas, y esto nada más que salir a la calle y preguntarle a la gente, no sirven. No sirve. No, pero Eduardo, en todo caso deberíamos reglamentar que no haya la arbitrariedad de los que manejan las juntas electorales para poder proscribir a opciones que sean alternativas. En el contexto de las PASO, la arbitrariedad que vos sufrís, y que yo me solidarizo con vos, obviamente. No, nosotros tenemos una tristeza, lo tomo como símbolo. Bueno, sí, seguro, claro. Quiero decir, las proscripciones, las censuras, todo eso es deleznable. Todo eso dentro de la estructura actual, normativa, jurídica de las PASO, las de hoy, está permitido y acelera eso, permite eso. Las juntas electorales son las que tienen la capacidad de homologar o no las listas. Exacto, hay un régimen de arbitrariedad que debería ser en manos del cogollo, de la superestructura que quería manejar un partido, se deja en manos de decir, yo voy, vos no vas. Y esto es lo que les está pasando. Pero con de acuerdo, pero me parece que es previo a la cuestión y yo insisto con el espíritu de la ley. Tenemos que celebrar la diversidad y no combatirla. Me parece que la diversidad nos hace crecer. La diversidad nos da posibilidad de participación. Y no hay que tenerle miedo a la diversidad. Esto es lo que pasa. Entonces, algunas cúpulas partidarias han entendido que lo mejor era aplicar con el dedo lo que queremos algunos que los ciudadanos generen a través del voto. Sebastián, lejos de mí pensar que está mal la diversidad. Todo lo contrario. Al contrario, yo quiero ampliarlo.
De esta manera lo que se hace se limita. Y la prueba la tenés en los hechos. A ver, No, pero Eduardo, eso no se trata de derogar las PASO, sino enriquecerla con mecanismos que aseguren que no se le dé tanto margen de arbitrariedad a las juntas electorales de cada frente que permitan cuestiones. Yo te voy a hacer una pregunta solamente a vos que sos peronista. Sí. Y te la hago así. Absolutamente. Con las actuales PASO, Sí. ¿podría haber existido la elección ícono, símbolo de lo que fue el peronismo postdemocrático? Cafiero de un lado, Menem del otro. No, podría no, No, decir, no hubiera reproducir existido, eso es no imposible. podría haberse dado, Pero en sí, cambio se dio en el ámbito de pero sí, internas Eduardo, normales, podría, en todo el país que le permitieron Eduardo, al país perdóname, elegir. Podría Bueno, ser, yo te digo- y lo que se evitó Sí, en sí, esta cuestión, tenés que razón. podría ser posible que una gran parte del peronismo de Mar del Plata, que no está, digamos, que no concilia con la idea de ese peronismo franquiciado, que de pronto se habla en nombre de quién, sino peronismo de base, peronismo que expresa necesidades de los barrios, que no puede convivir con una persona que se nos muere de frío en la calle, que no puede convivir con la inseguridad de los trabajadores, que no puede convivir con la inundación de los barrios, que hubiera podido expresar una Pero no visión de pudo. ciudad, que no esté aliada a una visión de franquicia que Pero le ha no hecho mucho pudo, daño al peronismo, de todas maneras, que le ha, Horacio, de hecho, Eduardo, que le ha hecho mucho daño al peronismo Está en su bien, historia. pero Esto no que- pudo, esto no que pudo hacerlo. Vos sos un hacerlo. ejemplo. Y lo lamentamos. Y las 5 listas restantes, Y lo lamentamos, yo no me quiero meter porque en son el caso de muchos ustedes, militantes, pero a muchos confesión de militantes que parte se vino vieron de prueba. acallados, muchos militantes que se vieron acallados en su esperanza de participar y de aportar en ¿Y ahora mentes qué hacen jóvenes esos posibles. militantes? Eduardo, A el ver, ejemplo, Javier. el ejemplo de Cafiero El se origen subsana de las PASO. en esta legislativa, en donde superaron esta instancia, Massa y Randazzo, y encontraron la manera de estar en la misma elección que Cristina Fernández. Entonces, hay maneras también de que pase esto que... Bueno, pero que lo con las cierto internas es que puede pasar. Cafiero con Menem, el mecanismo actual, lo concreto, actual, no hubiese podido dar y el país se Y no hubiese sé, privado hubiese- de una situación que efectivamente sirvió para modernizar la política argentina, Muchísimo. renovarla y Construido demás. Por otro eso Hubiese sello. digo sido- que Hubiese la construido meta otro está sello bien. como pasó Castelo. A ver, No, que yo desconfío de la idea original con la cual se instaló las PASO. Me parece que justamente ante la derrota calamitosa que tuvo el kirchnerismo en el 2008-2009, se inventó la PASO justamente a deseo y a intereses del kirchnerismo, que era terminar con los grupos internos del partido o la izquierda más corta, más chica, que no podía llegar al 1,5. Me parece que la idea original del kirchnerismo no era apuntar a que haya más transparencia, más participación, sino todo lo contrario. Entonces por eso se fue desvirtuando de a poco. De cualquier forma, yo creo que las PASO se pueden modificar sacando la obligatoriedad o volviendo a lo que pasaba en la época de Cafiero y Menem, que había internas partidarias. Incluso la podemos hacer abiertas, tipo Estados Unidos, donde la gente se anota en un registro y el que realmente quiere intervenir en esas PASO se puede anotar previamente en ese registro para votar en esas PASO. Respecto de la participación que ustedes dicen de la Junta Electoral local de cada uno de los partidos, eso se puede también salvar perfectamente sin modificar tanto las PASO. Es que uno presenta las listas no en la Junta Electoral del partido o del frente, sino directamente en la Justicia Electoral. Y ahí te la tiene que aprobar, te la tiene que homologar y todos pueden bueno, pero participar. también en ese ahí aspecto. le dirán que sí o que no, porque no cumple los requisitos. No, porque que ahí es la tiene que justicia, cumplir. no es la Junta No, Electoral de sí, cada estamos partido. hablando Es de mucho la- más difícil O sea, eso. las cinco listas, curiosamente ninguna cumplió cuando se ha presentado avales por exceso. ¿Saben qué Evidentemente impresión fue una me da? formalidad para poder proceder a descartar una cantidad de opciones que lamentablemente hoy no van a tener posibilidad de Ahora, expresarse. Silvia, 30 segundos que hacemos Sí, la pausa. No, que simplemente me da la impresión de que se está hundiendo el Titanic y algunos se están fijando a ver qué ropa se ponen para cenar. ¿Qué Titanic se hunde? Perdón. El ¿a qué te Titanic de refieres? este país, Horacio. Bueno, es otro debate. Eso es otro debate. ¿Hacemos la pausa, Mariana? Sí, hacemos la pausa, nos queda mucho más. Como ustedes verán, está muy caliente el ambiente, pero favorece este debate para que todos ustedes también conozcan todas las opiniones. Ya volvemos. Bueno, y seguimos hablando en Estudio Político de temas de actualidad, temas candentes que seguramente a ustedes les interesan y también conocer las opiniones de estos actores políticos de la ciudad que hoy están aquí en nuestro programa. Vamos a discutir este tema, mirá.
La justicia procesó al diputado Devido por el supuesto desvío de 26.000 millones de pesos públicos en el yacimiento Río Turbio. Para proceder, el fiscal Carlos Stornelli pidió su desafuero y la detención del exministro de Planificación. Y justo cuando más necesita un amigo, apareció el candidato Randazzo. Yo estoy en contra de los fueros. Me parece que los hombres que tenemos responsabilidad pública nos tenemos que someter a la justicia como cualquier ciudadano común. Si el juez da lugar a su pedido, el Congreso deberá tomar el tema y con el voto de las 2/3 partes podría quitarle los fueros al legislador. ¿Se aprovechan los políticos de su blindaje? Si se quitaron los fueros a todos, ¿se habilitaría una posible judicialización de la política? Bueno, ya está planteado el interrogante, ¿no? Acá el único que tiene fueros es el diputado Castelo. Así es. Y si tengo que renunciar, renunciaré a los fueros, pero no tengo ninguna causa penal. Pero digo, el tema de los fueros, la inmunidad de arresto, como se llama, es otro de los instrumentos o institutos que se ha pervertido durante los últimos años, porque justamente cuando empezó el tema de fueros, cuando arrancó la idea de los fueros, era para proteger que los diputados, senadores, legisladores en general puedan hablar, puedan expresarse libremente, pero no es para que no puedan someterse a un proceso, y si un juez está pidiendo justamente que lo detengan o que hagan allanamientos a su casa, como el caso de Devido hace un año atrás, para eso no sirven los fueros, o no deberían servir para los fueros. Es decir, los fueros están pervertidos en Argentina en este momento. ¿Petamanti le cree a Randazzo usted? No, Randazzo está cometiendo realmente una falla que para los peronistas es muy importante, ¿no? Una deslealtad importante. No, la verdad que no quisiera centralizarme en el Randazzo, porque me parece que ya a muchos ya es un capítulo cerrado. Lo que sí es cierto es que también hay que aclarar el show mediático planteado contra el exministro Devido, los 26.000 millones de pesos que están hablando, es la inversión de la totalidad de la que se invirtió en la mina para un desarrollo muy importante energético, y se está planteando una cuestión de manejo de dineros con fundaciones que son una cantidad mucho menor. Lo que sí yo puedo decir como un ex perteneciente al gabinete de Cristina, no tengo fueros como el diputado y sí tengo denuncias. Las denuncias en un esquema donde todo aquel que haya producido un compromiso con los intereses nacionales, que haya confrontado con los intereses monopólicos que afectan al interés del pueblo argentino, hemos, y me incluyo en eso, una persecución que primero es mediática y después se traduce en judicial. Es decir, y curiosamente todas las denuncias, por ejemplo puedo hablar de las mías, que se me acusa de una arbitrariedad en la autoridad que ejercí cuando fui autoridad portuaria nacional, de mandar las dragas de banderas argentinas a dragar los ríos argentinos, se lo acusa o se me acusa de un exceso de autoridad. Es decir, los mecanismos entre los servicios de inteligencia, entre las herramientas mediáticas, los fierros mediáticos, como lo que se llaman, y los intereses monopólicos hacen que todo aquel que se comprometa con la defensa de los intereses nacionales lamentablemente cae en este tipo de cuestiones. Dejemos que la justicia habla, que el ministro explique lo que tenga que explicar, pero realmente los fueros hoy más que nunca son necesarios. Porque hoy aquellos que defienden, a todos aquellos que defienden los intereses nacionales, somos víctimas de mecanismos y de tragedias importantes. Pero más importante es la justicia y la verdad, ¿no? Por supuesto, absolutamente. Y yo te puedo asegurar que soy víctima de una persecución mediática. Pero dejen que el juez intervenga. Por supuesto. Saquen los fueros. Es lo que estamos. Saquen los fueros a Devido y que respondan ante la justicia. Son las pocas herramientas que van teniendo los funcionarios y los representantes del pueblo para poder hablar, para que puedan expresarse, no para evitar la justicia. Nos reprimen con fierros mediáticos. Déjame explicar. Vos me estás diciendo que todo aquel que es perseguido vía judicial o vía mediática es un perseguido político. No lo digo eso. Lo dijiste de alguna manera. No, dije que los que participamos, pero no me tomes palabras o me cambies el sentido. Convertime en un glosador tuyo, macanudo. Yo te pido esto. Perfecto, todo aquel que roba, que choricea, que en la función pública afana, debe ir preso. Absolutamente. Y por lo tanto, los fueros en este caso no se pueden... Te pido que me dejes hablar. Te pido que convéngase conmigo en esto. El tipo que afana, si Devido choreó, que teóricamente está semi-plena prueba de que efectivamente... No, vos sos abogado. Sí, yo sí, déjame hablar, déjame hablar. Bueno. Dije semi-plena prueba, porque soy abogado. Vos sos ingeniero, se ve que no entendés bien la palabra. Semi-plena prueba quiere decir que hay indicios fehacientes. Estudia abogacía. Si hay indicios fehacientes de que el tipo choreó. Y está procesado y tiene unas cuantas causas procesadas. Bueno. Entonces se van al Congreso, a la Cámara de Diputados, cambiando, transformando el sentido de los fueros, que era
hacer o conservar la independencia de los poderes y lo convierten a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores en un aguantadero. Aguantemos como hizo Menem, tu presidente Menem. También, que hace 8 años que está peronista era. Que sí, pero bueno. Entonces, esto a vos te tiene, consta, tiene que déjame hablar. Bueno. Si querés hablar, vos dale. No, pero no presupongo Pero no presupongo nada, vos déjame hablar, déjame terminar a mí. Vos tenés el piquito largo también, Miren que queda poco tiempo, Vamos, a ver, Eduardo, redondea la idea. Convirtamos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en un verdadero encuentro de demócratas. Y ayudemos a eso, a que aquellos que están acusados se despojen de los fueros, se presenten ante la justicia y digan como todo ciudadano, investíguenme y si soy delincuente voy a la cárcel. Facilitemos la acción de la justicia. Lo cierto es que el día que los corruptos vayan presos, la gente va a empezar a creer en nosotros. Exactamente, muy bien. Me parece que esto es lo que nos está faltando porque nunca pasa nada. Y si no pasa nada, entonces... Sí, pero también pasan otras cosas. Vos sos radical. Muy bien. De un gobierno que todos admiramos de Alfonsín. Y te acordás de los pollos de Mazorín, que fue masacrado por los medios. Al día de hoy no tiene ninguna acusación que haya quedado firme. Sin embargo, fue el nombre producido por esos medios en una cuestión. Entonces yo diría que hay que esperar, como dice... Pero si no queda firme... Yo no tengo ninguna duda que hay que esperar. Pero Mazorín, a los hijos y los nietos de Mazorín van a tener que seguir explicando realmente un atropello contra una persona que a vos te consta y a mí también me consta que era absolutamente transparente. Ningún dirigente del radicalismo se amparó en los fueros. Claro. Ninguno nunca. Ninguno. Los peronistas y socialistas menos, socialistas menos. Puglisi coincide con algo que decía Teta cuando nos fusilaban y nos hacían desaparecer, tampoco teníamos fueros, tampoco teníamos fueros. Con esto que Horacio Tetamanti decía, de que hay una persecución en principio desde los medios de comunicación y desde grupos monopólicos. A ver, ¿usted coincide con esto? Lo cierto es que, y esto lo charlamos también antes de entrar al programa, lo que antes eran otros fierros, otras maneras de presionar, hoy son los medios monopólicos los que presionan, de distintas maneras, respondiendo a distintos intereses. Pero cierto es que hay presiones, en todos los casos, en todas las instancias de gobierno, a nivel municipal, a nivel provincial y también a nivel nacional. Hoy los medios monopólicos son realmente quienes ejercen presión. Ahora, los que son y los que tienen la oportunidad de ser representantes del pueblo, me parece que tienen que estar por encima de eso y tienen que estar representando los reales intereses de la gente. En parte es cierto, pero también hay que decir que si no fuesen por los medios o por muchos periodistas, muchas cosas no se saben. Por eso me parece, y vengo al plano local, me parece que buena parte de lo que nos pasa en la ciudad es porque no hay buena política de comunicación. Particularmente creo que una de las cosas que falla y mucho del gobierno local es su política de comunicación. Me parece que no está comunicando bien el Ejecutivo Sebastián, local. o quizás mucho de lo que pasa en Mar del Plata sea porque hay una especie de protección mediática de algún grupo importante de Mar del Plata al intendente de turno. Pero, Eduardo, ¿a cambio de qué? De favores que le haga el intendente de turno. Hay cosas que se están haciendo y muy bien. Ya tuvimos una experiencia larga en esa. Hay cosas que se están haciendo y muy bien. Y la gente no se entera. ¿Y qué herramientas tenés, Eduardo? ¿Qué herramientas proponés para esta cuestión que yo la comparto? Yo la comparto contigo. Bueno, yo lo que creo que en materia de medios hay que crear medios alternativos. Por ejemplo, en el caso de Mar del Plata, el destinar el 80% de la pauta oficial para un multimedios a cambio de la protección de los favores, me parece una política absolutamente equivocada. Entonces yo le daría a ese multimedios el 5 o el 10%. No cotejaría en función de la audiencia presunta que se tiene, porque cada vez es menos. Es y un buscaría tema... medios alternativos. Nos estamos yendo un poquito de tema. No, porque tenemos que terminar. ¿Qué va a ser el Frente para la Victoria con los fueros? ¿Qué va a hacer Raberta, por ejemplo, la diputada Raberta con los fueros? ¿Va a votar a favor de Julio De Vido? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, se sabe. Yo creo que... Bueno, yo espero que la protejan. Los últimos 30 son tuyos, Silvia. Sí, en primer lugar, mucho respeto por un diputado o un senador, diputada o senadora, que ha sido votada por la gente. Primero y principal. Y que el hecho que tenga fueros no quiere decir que no va a ser juzgado. Que va a ser juzgado después de otra instancia, nada más. Y que todos queremos gente honesta. Claro, eso es de buena gente, nada más. Bueno, se nos termina el programa. E incluso se tocaron temas, Germán, que para otro programa va a dar y para muchos seguramente. Bueno, muchas gracias, porque lo que queremos justamente es que se pueda debatir en este programa, se pueda charlar y discutir temas de la ciudad, del país, de toda la actualidad. Esa fue la idea. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Eduardo, que bravo. Chao. Hasta la semana que viene.